Bienvenidos a Ella Soy en France 24. En octubre se conoció la denuncia contra un hombre en Filadelfia, Estados Unidos, por violar a una mujer tras acosarla y abusarla por más de 40 minutos en un tren lleno de gente a las afueras de la ciudad. Ningún pasajero llamó al 911, al contrario, algunos registraron la agresión en sus celulares. Más de 20 paradas después, un empleado del tren contactó a la policía. Vamos a conversar del caso y del crimen de abuso sexual con una experta en derechos reproductivos en Estados Unidos. Pero antes vamos a la historia. El 18 de octubre, las autoridades en los suburbios de la ciudad más grande de Pensilvania informaron sobre el episodio ocurrido en un tren de cercanías a las afueras de la ciudad. La policía dijo que un extraño violentó a la víctima por más de 40 minutos y en presencia de otros pasajeros que deberían haber hecho algo. ¿Hay algún indicio a través de las redes sociales u otras pistas para su departamento de que alguien en el tren lo filmó? Les puedo decir que la gente sostenía su teléfono en la dirección de esta mujer siendo atacada. Fue un empleado de tránsito de un tren quien alertó que algo no estaba bien con una mujer que estaba a bordo. La profesora de psicología en el John Jay College de Justicia Criminal en la ciudad de Nueva York señaló la escena como preocupante y como un infrecuente ejemplo del llamado efecto espectador. El fenómeno dicta que cuantas más personas estén presentes en un crimen, es más probable que sientan que es responsabilidad de alguien más intervenir. Es preocupante, está en línea con muchas de las investigaciones que históricamente se han demostrado sobre los efectos de los espectadores. Cuando tenemos varias personas, las personas no necesariamente intervienen. Sin embargo, una investigación más reciente sugiere que al ver imágenes de videos de circunstancias más extremas, hasta en el 90% de los casos vemos a personas interviniendo. Por lo tanto, en este caso fue una aberración que alguien no diera un paso adelante para ayudar. En el video de vigilancia quedó capturado todo el episodio y un hombre de 35 años fue arrestado y acusado. Para el análisis está con ellas hoy Alejandra Cárdenas, directora de Estrategias Globales Legales del Centro de Derechos Reproductivos en Nueva York. Alejandra, bienvenida. ¿Y qué opina usted de esa teoría del bystander effect o el efecto espectador? La gente vio la agresión de principio a fin, pero no hizo nada. Bueno, la verdad es que estadísticamente es más probable que la gente sí haga algo a que no haga algo. Lo que la gente suele hacer es llamar a la policía, llamar al número de emergencia. Entonces, no es cierto que la mayoría de las veces la gente ve que se está cometiendo un crimen, incluso pues crímenes contra mujeres o niñas, y no hace nada. Lo que sí es raro es que la gente intervenga físicamente, que alguien se lance, digamos, a separar al perpetrador de la víctima. Eso es más, estadísticamente, es menos común. Y pues existen varias razones, pero yo creo que no podemos analizar el bystander effect ni ninguna de estos fenómenos sin entender que es un caso de violencia sexual y es un caso de violencia de género, ¿no? Es decir, es una mujer que está siendo violada. Y eso es importante porque, primero, porque las mujeres, porque si habían mujeres en el vagón en particular de pasajeros de ese tren donde estaba ocurriendo el hecho, la mayoría de las mujeres tienen mucho miedo de intervenir porque sienten que ellas también van a poder ser abusadas. O sea, psicológicamente está mostrado que en esos casos hay como un trigger, se activa algo en el cerebro de las mujeres que les hace dar pánico, porque la mayoría de las mujeres vivimos bajo una amenaza latente de poder ser violadas. Ahora, lo que ocurre con los hombres que están en el tren es distinto, ¿no? Y digamos que eso es parte de una conversación más difícil, pero más importante que dar si queremos realmente resolver, empezar a deshacer este problema y este tipo de violencias, que es la cultura de la violación. Porque finalmente, y eso pasa en Estados Unidos y pasa en todo el mundo, vivimos en culturas donde a las niñas se les enseña, nos obsesionamos mucho como sociedad en enseñarle a las niñas desde pequeñas a que no se dejen violar, a que tengan cuidado, pero nunca le enseñamos a los niños a no abusar. Y menos les enseñamos
hablar, intervenir cuando un compañero está haciendo un chiste sobre violación, cuando un compañero empieza a tocar a una niña claramente sin su consentimiento. Bueno, vamos a seguir hablando precisamente de las personas que iban en el tren. Las personas que grabaron podrían ser procesadas. ¿Por qué es un delito ser testigo de abusos y no denunciarlos? ¿Qué tanto un abuso es responsabilidad de quienes están alrededor de ese crimen? Ujú. Bueno, en este caso yo creo que va a ser muy difícil que no se lleve el caso a juicio y que no se condene al responsable, justamente porque hay todo está registrado en los videos de las cámaras de seguridad del tren. Pero en términos de la responsabilidad de los demás pasajeros, lo que yo entiendo es que en realidad es muy poco probable que eh, se les impute algún delito por no haber intervenido. Es más probable que se les imputen delitos a las personas que estaban filmando o tomando fotos de lo que está ocurriendo, porque bueno, eso ya entra a ser parte de otro tipo de violaciones de esas mismas personas a la dignidad, a la integridad personal, etcétera, de la persona que estaba siendo abusada en ese momento, ¿no? Además, porque no se sabe si esas imágenes alcanzaron a ser compartidas, en fin. O sea, no hay como un sistema, no hay un buen sistema, digamos, de responsabilidad en términos de obligarlo a uno, por lo menos aquí, a intervenir, ¿no? Entonces, lo que yo he discutido con colegas que son especialistas en derecho penal aquí es que es muy poco probable que esas personas sean imputadas por ese hecho específico de no haber llamado al 911. Este caso nos da la oportunidad para tener una perspectiva de la víctima. Hablemos lo que pasa con una persona que sufre una violación, cuál es el proceso interno y sobre todo el daño para una persona que es violentada con un crimen que es comparado con el asesinato. No, pues por supuesto es como uno de los episodios de violencia más atroces que puede sufrir un ser humano. Está demostrado que altera por completo la concepción de sí mismo, la reconciliación de ser dueña del cuerpo de uno mismo, de disfrutar de la sexualidad, o sea, rompe en muchos sentidos esos lazos que uno tiene con otros seres humanos que definitivamente están pues pasados por el afecto y la fisicalidad, ¿no? Entonces es realmente, pues aparte obviamente de que puede existir el riesgo de que uno quede embarazado por una violación y que le pasen enfermedades de transmisión sexual. Entonces, realmente la magnitud y la variedad de los daños que puede ocasionar una violación sexual pues es enorme y toma muchos años y a veces toda una vida, digamos, de mucha ayuda y mucha contención emocional, psicológica, en fin, para poder hacer un poco de sanación digamos, superar el hecho, ¿no? Pero yo creo que es importante también hablar digamos, de la justicia, ¿no? O sea, qué tanto se logra la justicia en estos casos. Y por lo menos aquí en Estados Unidos, que mucha gente tiene la idea pues de que esas cosas acá, digamos, no pasan o son un poco mejores que en Latinoamérica o en otros países del sur global, pero lo cierto es que en Estados Unidos cada 68 segundos se estima que una persona es abusada sexualmente, violada específicamente. Y estadísticamente de cada 5 mujeres, una va a ser violada en algún momento de su vida. Y este es el crimen menos reportado, o sea, estas son estadísticas teniendo en cuenta que este es el crimen menos reportado de todos. Y lo peor es que nos sorprende. Este caso, para terminar, es una confirmación más de que las mujeres no podemos, en las condiciones actuales, sentirnos seguras ni tampoco apropiarnos del espacio público. ¿Usted qué opina? Sí, o sea, desafortunadamente se sabe que el espacio público, digamos, es masculinizado y está, digamos, regido por la masculinidad más tóxica, ¿no? Y las mujeres, en efecto, pues somos advertidas, digamos, de que cuando osamos, ¿no? Osamos, nos atrevemos a habitar ese espacio, pues eso quiere decir que estamos, básicamente que tenemos que aceptar que eso viene con un costo, ¿no? Es muy complicado y acá en Estados Unidos cada tanto hay como
un llamado de las mujeres, sobre todo más jóvenes, a reclamar ese espacio público. Hay una marcha que cada tanto ocurre, es anual, aquí le llaman la marcha de las putas, y es una forma como de desafiar ese estereotipo, ¿no? Como, es que si yo estoy en la calle es porque, no, bueno, que por supuesto es horrible contra las mujeres que ejercen el trabajo sexual, que también pueden ser víctimas de violación sexual, pero es esta idea despectiva de que es una persona que está casi que pidiendo que le hagan daño. Y yo creo que la verdad es que pues más que las leyes, más que la policía, porque la policía también está demostrado que es en muchos casos perpetradora de violencia contra las mujeres, más que el Estado policivo, lo que tenemos que apostar, porque es lo único que va a resolver esto, es a un cambio cultural. Y eso empieza con estar hablando de estas cosas, estar diciéndole a los hombres de nuestra vida, a los hombres con quien tenemos contacto, que bueno, que asuman su responsabilidad, y su responsabilidad no es solo que nunca han violado, muy bien, pero colega y compañero, ¿usted qué hace cuando escucha a sus amigos haciendo un chiste? Piense que usted hacía cuando era adolescente y veía a sus amigos haciendo cosas abusivas. O sea, yo creo que solo cuando revirtamos esa responsabilidad en los hombres de no hacer daño y dejemos de ponerla en las mujeres, de cuidarnos, es cuando vamos a lograr realmente ver que podamos habitar el espacio público en condiciones de igualdad, ¿no? Y para eso estamos aquí en Ellas Hoy. Alejandra Cárdenas, del Centro de Derechos Reproductivos en Nueva York, gracias a usted y a nuestros televidentes. Sigan en France 24. Nos vemos próximamente en Ellas Hoy.